Tengan todos ustedes muy buenas noches. Nuevamente compartiendo un poco de servicio comunitario de ingreso libre. Soy el doctor Víctor Arteaga, profesional en higiene, seguridad y salud ocupacional. Pertenezco a la empresa QHC Consulting, es una consultora con la cual trabajo, ¿no? Que fue un emprendimiento propio desde hace más de 10 años. En esta oportunidad, lo que vamos a hacer es a través de uno de los servicios que ofrece la consultora, que es el Buen Doctor, servicio médico que brinda atención médica personalizada. Vamos a hablar unos pocos minutos de lo que es la importancia de la medicina general en la atención del paciente. Vamos a ver lo que es el manejo multidisciplinario y la diferencia que hay con el manejo interdisciplinario. Dentro del contenido que vamos a ver está un poquito de la introducción a la medicina general, fines de la medicina general, el proceso salud-enfermedad, la medicina multidisciplinaria versus la medicina interdisciplinaria, cómo ve al paciente un especialista y cómo es visto el paciente a través de medicina general. Vamos a ver un poquito de historia, ¿ya? Es muy somero, un enfoque muy general. Nosotros sabemos que la medicina existe desde tiempos muy antiguos, ¿no? Se ha encontrado en las ruinas de Egipto antecedentes de actividades médicas, prácticas médicas, donde una persona atiende a otra persona, ¿no? Evidentemente para recuperar, para modificar o para atender un proceso que está afectando a su cuerpo, ¿sí? También en la era romana, ¿no? En la era cristiana, también se puede identificar, ¿no? Personas que curaban a los soldados durante la guerra. Otras cosas también que nos llaman mucha atención la era de, en la, en la era del Renacimiento, ¿sí? También podemos identificar el tema de que ya la medicina se optaba como una ciencia médica, ¿no? Como una ciencia reconocida, que abarcaba muchas otras materias, muchos conocimientos, era una de las más amplias. El médico tenía que saber derecho, tenía que saber psicología, tenía que saber bioquímica, todo, ¿no? Ustedes como conocen los símbolos médicos, ¿ya? Tenemos el clásico símbolo médico acá, ¿sí? Que es el bastón de Hermes, ¿no? Que a diferencia del esculapio que está formado por dos víboras, el bastón de Hermes, que representa realmente la medicina, está formado por una serpiente enroscada en un bastón. La serpiente representa el proceso de la vida, ¿no? De la salud y enfermedad, y el bastón representa lo que es la práctica médica, ¿no? Entonces, lo recto y conciso que tiene que ser, ¿ya? Entonces, el bastón representa la integridad del médico. Medicina deriva de una palabra, del latín, mederi, que significa curar o medicar, ¿no? Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué a los médicos le dicen doctor? ¿No? Eh, Doctor en latín quiere decir el médico, el que cura, ¿de acuerdo? Entonces, también entendemos que la medicina es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano y animales no humanos, ¿no? Entonces, una rama de la medicina que se desprendió es la veterinaria, e implica ejercer tal conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la salud, ¿no? Y se aplica la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Hasta hoy en día, el médico es una persona que debe atender al paciente de manera íntegra. Los fines de la medicina son varios, pero tenemos algunos que sí marcan, ¿no? Lo que es la medicina general, sobre todo, ¿ya? Es la prevención de enfermedades y lesiones, la promoción y la conservación de la salud. La prevención, ¿por qué? Porque es un sentido lógico, ¿ya? Que es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Que lamentar un daño o algo. Entonces, prevenimos los daños a la salud, prevenimos los accidentes en cuanto ya sea posible. En el tema de la promoción, un propósito de la medicina general es ayudar a la gente a vivir de manera más armónica con el medio ambiente, un objetivo que debe ser perseguido por el médico general, ¿no? Desde el momento que la persona nace, ¿ya? Hasta el final de sus días. También uno de los principios fundamentales o fines fundamentales de la medicina general es el alivio del dolor y el sufrimiento causado por los males o enfermedades o accidentes.
Dentro de los principios básicos de un médico, y sobre todo la medicina general, está evitar el dolor a las personas. ¿De acuerdo? Esto constituye como uno de los fines tradicionales de la medicina. Dentro de los fines, continuamos, es la atención y curación de los enfermos y los cuidados a los incurables. La medicina general responde buscando la causa de la enfermedad, ¿no? Cuando esto resulta posible, entonces se busca tratar la enfermedad y restituir el estado de bienestar del paciente, ¿no? Cuando no es posible restaurar el tema de la enfermedad o la secuela que tiene el paciente, hablamos de que el médico general tiene una función de cuidado, que es la capacidad de conversar y escuchar al paciente para proporcionar apoyo y aliento, administrar medicamentos o ayudar a manejar los síntomas y los efectos secundarios. Algo que tiene muy en cuenta la medicina general es el manejo de los efectos secundarios. Muchas veces un paciente acude directamente a un especialista, el especialista le da un tratamiento, ¿sí? Pero el paciente no sabe reconocer cuáles son los efectos secundarios del medicamento, ¿no? Entonces, es la función de su médico de cabecera, el médico general, ¿no? Darle a entender de que las cosas que puede estar presentando después de consumir algún medicamento podrían relacionarse a efectos secundarios. También, dentro de la medicina general, uno de nuestros fines fundamentales es evitar la muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila, ¿no? El objetivo de la medicina general es evitar que la gente joven fallezca, ¿sí? Entonces, no solamente es el consumo de medicamentos, también es orientar a los pacientes sobre un buen estilo de vida. La medicina general asume también como una meta correcta y prioritaria disminuir las muertes prematuras en niños, en jóvenes, ¿no? Como un deber primario, y contribuir a que los jóvenes lleguen a la vejez. Y cuando las personas ya llegan a la vejez, el médico general tiene el objetivo de favorecer que cuando se alcanza esta etapa, los ancianos vivan el resto de sus vidas en condiciones de bienestar y dignidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico general está enfocado, como dice el concepto, en ver la parte general del paciente, no solamente un signo, un síntoma o un órgano, ¿sí? Tiene que ver todo su entorno, ¿sí? Lo que se pretende es evitar que una persona adulta sea tratada como un objeto. No se olviden, ellos también son personas. Y al final, ¿no? Que a través de una atención íntegra, general, como usted dice, las personas pueden llegar a tener una muerte tranquila. Todo lo que es la salud se relaciona en lo que se llama el proceso salud-enfermedad. La construcción de este concepto de salud y enfermedad no puede estar alejada de su marco cultural, ¿no? Sabemos que las personas culturalmente somos muy diversas, muy variadas, ¿sí? Y los valores que cada uno tiene representan roles y expectativas en su forma de vivir, ¿no? Todo esto influye en el proceso de salud y enfermedad. Cada sociedad, cada grupo familiar resuelve cotidianamente, día a día, los procesos de cómo cuidar su salud, cómo recuperarla, ¿no? Cuando se ha visto un deterioro. Y este proceso es dinámico, ¿sí? Siendo que ese proceso se basa en la propia experiencia personal, ¿no? Y también en las relaciones del contexto, ¿sí? Hay personas que saben qué medicamento le hace bien, si sabe si se va a pegar a la medicina tradicional, ¿no? Y del contexto de su entorno, ¿sí? Esos factores configuran distintos modos de pensar y de actuar, ¿no? En la sociedad, como una diversidad de significaciones que se atribuyen al hecho de estar sano o enfermo, ¿sí? Donde haya diferentes aspectos. Por ejemplo, tenemos los personales, la edad, sexo, factores genéticos, ¿no? Los estilos de vida individual que lleva cada persona. Hoy en día las redes sociales y comunitarias influyen mucho en el proceso de salud y enfermedad, ¿sí? El entorno, ¿sí? Lo que es la agricultura, la producción de alimentos en su entorno, qué clase de alimentos tiene esta persona, qué nivel de educación tiene, el ambiente laboral, cómo influye en la salud de las personas, condiciones de vivienda y trabajo, ¿sí? El desempleo, la situación de desempleo, factores de estrés también influyen en la salud, los servicios básicos, si tiene o no tiene servicios básicos cerca, ¿no? Los servicios de salud, sobre todo, ¿sí? ¿Cuántas personas no saben que cerca de su barrio hay un médico general, ¿no? Donde pueden realizar una consulta o también pueden hacerlo hoy en día por vía internet, online, y pueden tener mayor información,
¿no? La vivienda, cómo es su vivienda, cómo está estructurada, las condiciones socioeconómicas, culturales, ambientales, también determinan alteraciones o modificaciones en el proceso de salud y enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad no solamente es causada por un virus, un parásito, algo. Hay múltiples factores que ayudan a desencadenar la misma. Vamos a ver lo que es la medicina multidisciplinaria versus la medicina interdisciplinaria. Y en este punto quiero mostrarles el paciente según el especialista, ¿sí? A esto llamamos medicina multidisciplinaria, ¿sí? Donde cada especialidad enfoca su servicio al paciente, pero enfocado al órgano o sistema sobre el cual se ha especializado, ¿sí? Entonces, puede ser que para el gastroenterólogo el paciente es un tubo digestivo, es un hígado, es un estómago, un intestino, ¿no? El psiquiatra ve solamente los cambios emocionales o cambios de personalidad que tiene el paciente, ¿sí? Neurología, el paciente puede ser un grupo de nervios o un dolor neurológico, puede ser una lumbalgia. Pues, ginecólogo ve a las pacientes como si fueran solamente tal vez un útero y una matriz, como llamamos, ¿no? Cardiología ve al paciente en la parte del corazón, las venas, la circulación. Pero es muy difícil encontrar que un especialista, ¿no?, realice una historia clínica completa, donde vea, ¿sí? Por ejemplo, un gastroenterólogo preguntar qué relación tiene la familia con el problema digestivo que tiene el paciente, ¿no? El cardiólogo preguntarse qué relación tiene el trabajo y la sociedad y sus hábitos con los problemas cardiológicos que puede tener este paciente. El ginecólogo, ¿no?, podría preguntarse qué relación tiene, ¿no?, la familia con problemas ginecológicos, qué relación hay entre problemas de menstruación, por ejemplo, junto con los hábitos, ¿no? En la parte de psiquiatría, ¿no?, ver cuáles son los cambios del comportamiento de la persona en relación a su sociedad, a su responsabilidad, ¿no? Entonces, es importante reconocer que hoy en día esto se está haciendo muy tradicional, que los pacientes van directamente al especialista, ¿no?, cumplen algunos tratamientos, bárbaros, se sanan del problema que tenían, pero posteriormente les afecta otras cosas. No porque el tratamiento haya sido malo, sino porque el paciente no sabe cuáles pueden ser los efectos adversos que conlleva ese tratamiento que le está dando su médico especialista. Y esto se consigue, pues, poder hacerlo bien a través de la historia clínica. ¿Bien? El paciente, según medicina general, según el médico general, es muy diferente, ¿no? En medicina general, en otros países, medicina general es el primer médico que debe ver al paciente, ¿no? Normalmente es el jefe de las juntas médicas, es el que coordina las juntas médicas, porque ve todos los aspectos que engloban a un paciente y lo que significa la atención ya no multidisciplinaria, sino interdisciplinaria, ¿sí? Es como una mano, donde cada especialidad es un dedo, ¿sí? Entonces, medicina general se encarga de agrupar estas especialidades, ¿no?, y transmitir tanto del paciente hacia los especialistas como de los especialistas hacia el paciente, ¿no?, los cambios que hay. Porque un paciente no solamente es un cerebro, no es solamente un tubo digestivo, nada. Un paciente es un grupo de sensaciones, emociones, órganos, signos y síntomas, responsabilidades, las deudas que tiene, ¿no?, la economía, la sociedad, cómo le está afectando. ¿Sí? Es difícil a un paciente darle un diagnóstico y decirle tienes que hacer reposo durante una semana, sin pensar que este paciente tiene que trabajar, ¿no?, tiene que sustentar a su familia. Entonces, para eso, ¿qué es lo que se debe hacer? Es una historia clínica y ver la evolución del paciente, ¿no? Entonces, el paciente reporta una enfermedad al médico general. El médico general evalúa la situación y remite a un especialista cuando no se ha podido solucionar el problema. El especialista normalmente debiera remitir al médico general los resultados de los estudios, todo, para que el médico general, en su conocimiento amplio de todo lo que es el paciente, pueda transmitirle esta información. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces el médico general remite al paciente al especialista y el especialista interactúa directamente con el paciente. Entonces, el médico general queda ausente de esa relación, ¿no? Por eso es importante que para que el paciente tenga un mejor entendimiento de su caso, de su proceso, ¿sí?, que la interconsulta regrese,
del especialista al médico general y sea el médico general quien pueda hacer el seguimiento al paciente. Tengamos en cuenta que en el mundo, ¿sí?, casi más de la mitad de los casos son resueltos en atención primaria. Y la atención primaria está dada por médicos generales, ¿no? Y otros porcentajes están dados por especialistas. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que todos estos casos también puedan pasar acá para hacer el seguimiento de cómo está interactuando la sociedad, la alimentación, la vivienda, la familia con la enfermedad de un paciente. Como algunos antecedentes tenemos, ¿sí? ¿Cuántas pacientes jóvenes fueron internadas en hospitales psiquiátricos con diagnóstico de demencia, sin tomar en cuenta que algunas de ellas cursaban o cursaron por una falla ovárica prematura o un desorden hormonal? Cuando ustedes ven a una paciente en psiquiatría, ¿no?, y preguntan sus antecedentes menstruales, ginecológicos, puede haberse relacionado este cuadro de demencia por un desorden hormonal primario, ¿no? Y la paciente fue internada sin que le hayan hecho una revisión ginecológica o sin que hayan hecho una revisión de su entorno directamente. ¿Cuántos pacientes en el mundo toman analgésicos para el dolor de cabeza todos los días, ¿no?, y durante muchos años, sin enterarse que tienen sinusitis, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía dolor de cabeza, alguien le dijo que podía ser por su presión alta, fue al cardiólogo, justamente porque eh, estaba estresado, todo, tenía la presión alta y el cardiólogo le dio medicamentos para la presión, ¿no? Y aparte le dijo que se tome un dioxazol para que le calme el dolor de cabeza. Lo toma, se le pasa, le calma, obviamente, pero va pasando años y años y años, ¿no? Sin que se entere que tenía sinusitis, con lo cual se hubiera identificado en una historia clínica completa. ¿Cuántos niños abandonan la escuela por su bajo rendimiento sin enterarse que tenían anemia, por ejemplo, ¿no? Dice que el niño no atiende en clases, ¿qué hacen? Lo llevan al oftalmólogo, le hacen poner lentes, ¿no? Entonces el niño con lentes y ni aún así mejora su rendimiento. Esto podría haberse identificado en un examen clínico, un examen físico completo que se hace en la historia clínica, ¿no?, que lo realiza el 98% de los médicos generales. En los hospitales, por ejemplo, el último año de medicina acá en Bolivia, hacen el internado rotatorio, que se llama, donde el alumno de medicina realiza su último año ya en un hospital. Y es tarea del interno, del alumno de último año de medicina, hacer las historias clínicas completas, ¿no?, desde la afiliación, antecedentes personales, patológicos, familiares, todo. Y es ahí donde se puede identificar mayores cuadros, ya otros cuadros que se pueden relacionar a otras enfermedades. Hay personas, por ejemplo, que hacen dietas extremas, ¿no? Tratan de bajar de peso y no pierden ni un kilo, pero nunca se enteraron que tenían hipotiroidismo. O sea, hagan la dieta que hagan, no van a bajar de peso, ¿no? Pero si hacemos una historia clínica completa, ¿no?, como se hace en el servicio médico general, podemos identificar que la paciente tiene antecedentes familiares también de obesidad. Entonces puedo decir, este es un tema hormonal, no es alimenticio. Entonces ya puedo enfocarme a hacer una medición de hormonas tiroideas y posiblemente tenga éxito en encontrar el diagnóstico. ¿A cuántos pacientes les indicaron reposo, ¿no?, sin tomar en cuenta que tienen que trabajar para ganar el sustento diario? Hay pacientes que se encargan, por ejemplo, en los mercados de cargar bultos, productos, ¿no?, cargadores que le llaman. Estos pacientes sufren de lumbalgias, artralgias, dolores musculares y van a una consulta médica, ¿no?, van a un especialista, un traumatólogo, un neurólogo, les indican inyecciones, pero les dicen tienes que reposar, ¿no? Tienes que reposar, tienes que estar en cama, todo eso, pero este trabajador, este paciente, tiene que ir a trabajar para llevar el sustento diario a su casa. Entonces, cuando hacemos un enfoque de medicina general, preguntamos, ¿en qué trabaja? ¿No? Si el paciente es asalariado, dependiente, independiente, es importante saber en qué trabaja para saber cómo su trabajo puede estar afectando su estado de salud, ¿sí? Como les pongo acá, ¿no? ¿Cuándo vieron que un especialista solicita interconsulta con medicina general? Hoy en día, la interconsulta va del médico general al especialista, y el especialista atiende directamente al paciente y el médico general queda aislado de esa relación, ¿sí? Es importante que después de que el médico general ha derivado al paciente al especialista, ha hecho una consulta, el especialista debiera remitir otra vez al paciente a su médico, al médico general, para que este médico haga el seguimiento de cómo va la evolución del paciente.
Bien, en este sentido, QHC Consulting, a través de su servicio, El Buen Doctor, ¿ya?, brinda atención médica personalizada. ¿Sí? Lo que pretendemos con este servicio, y hoy en día a través de telesalud por los temas de la pandemia, ¿sí?, es llegar a ustedes con un servicio médico digital, ¿no?, también, donde pueden tener un servicio médico relacionado a la atención de medicina general, gestión de laboratorios, ¿sí? Si no se puede resolver el problema, tenemos un sistema de referencia e interconsulta con especialidades, ¿no?, favoreciendo que el especialista también vuelva a remitirnos al paciente para hacer su seguimiento. ¿Sí? Está dirigido al público en general, está dirigido también a empresas que así lo requieren, ¿no? El Buen Doctor, el servicio médico de QHC Consulting, atiende todos los días, ¿no?, de lunes a viernes de 8:30 a 20:00, los sábados de 8:30 a 16:00 y los domingos también atiende de 8:30 a 12:00. Los feriados estamos a llamado, ¿no? Uno de los teléfonos de referencia que tenemos es el 687-67235, al cual también pueden contactarse para poder coordinar una atención médica personalizada en base a la elaboración de la historia clínica, a la elaboración de lo que es los antecedentes del paciente y poder abordar al paciente como lo que es, como una persona, no como un órgano, no como un sistema, ¿no? Y favorecer la interacción del paciente, el médico y su entorno para identificar el proceso salud-enfermedad y determinar cuáles son los factores que están afectando a este paciente. Les agradezco mucho por su atención. Soy el doctor Víctor Arteaga. Espero que esta presentación les haya servido y hasta una próxima. Muchas gracias.